días de cumplir 40 años de esta gesta de Malvinas y la verdad que pasó realmente rapidísimo para mí. Yo no puedo creer que hace 40 años prácticamente de haber vivido este acontecimiento que para mí fue único y realmente difícil de olvidar, ¿no? Hay varias cosas importantes en mi vida, bueno, esta es una de las más importantes. Y bueno, Dios ha querido que pueda estar hoy acá para contarles esta experiencia, ¿no? Por supuesto que yo creo que la gran mayoría de los argentinos hubiera deseado que esto no hubiera sucedido jamás. Y hoy no tenga que estar yo acá conmemorando o hablando en representación de otros veteranos y conmemorando el día de caídos en Malvinas y de los veteranos que combatieron allá en Malvinas, entre los cuales estuve también. Hubiera estado buenísimo que se solucionara todo por otras vías diplomáticas, pero lamentablemente muchas veces las cosas no se dan como uno espera, ¿no? Yendo un poquitito más para atrás, ustedes habrán escuchado ya muchas veces que las Malvinas fueron ya parte de nuestro país desde que nos independizamos de España. Nosotros las heredamos, fueron parte de nuestro territorio. He leído muchísimo sobre el tema de Malvinas, sé que estuvieron ocupadas en un momento por franceses, después vinieron los españoles, después nosotros tuvimos nuestro gobernador allá en la isla, y allá en el año 1833, que ya pasó bastante tiempo, lamentablemente vinieron los ingleses y las ocuparon. ¿Sí? Las ocuparon porque si bien parece que es un territorio que no vale mucho, estratégicamente es muy importante y tiene muchas riquezas, ya sea minerales como el tema petróleo y bueno, estratégicamente también. Desde el punto de vista militar se considera que es un punto muy importante, muy cerca de la Antártida, es una fuente de recursos muy, muy importante para el futuro. Fuera de eso, las islas, tienen sus lanares, que son las ovejas, vacas realmente muy pocas he visto, pero la mayor producción ganadera es de ovejas, de bovinos, ¿no? Eso un poquito para contarles un poquito de qué se trata, qué vi yo allá en las islas. Ahora en un ratito les voy a contar un poquito cómo fue que me toca a mí vivir este acontecimiento, ¿no? En aquellos días, en el año 1982, luego de haber reclamado nuestro país durante más de 150 años como país diplomática, fue un momento en donde nuestro gobierno de turno decidió hacer algo más, ¿sí? Creyeron conveniente que había que dar un paso más. Bueno, se dio entonces esta situación de que el gobierno militar de turno, que estaba a cargo de Galtieri, Leopoldo Fortunato Galtieri, ustedes lo habrán escuchado, habrán visto alguna filmación en donde en la Plaza de Mayo se dirigía al pueblo, una vez que ya las islas habían sido reconquistadas, muy, muy optimista. Él digamos decía que si quieren venir los ingleses que vengan, que nosotros les vamos a dar batalla. Bueno, eso muy seguramente lo habrán visto en algún momento. Pero resulta que por aquellos días, a principios del año 1982, se empezó a gestar esta posibilidad de recuperar las islas, todo en secreto. Se pensaba que de pronto entrar, recuperar las islas, colocar la bandera e irse y dejar el precedente de que nosotros estábamos reclamando y que considerábamos que era justo ese reclamo. Pero bueno, después por alguna circunstancia u otra nos fuimos quedando, fueron pasando las semanas y terminaron llegando los ingleses, y ahí fue cuando realmente nos dimos cuenta que estábamos en una guerra de verdad. Por aquellos días yo era una persona
como cualquier otro civil o ciudadano de nuestro país. Yo no era un militar de carrera. En aquella época existía la situación en donde cada argentino tiene, bueno, usted sabe que tiene derechos y obligaciones. Dentro de las obligaciones estaba cumplir con el servicio militar obligatorio. Que en este momento no es así de esta forma, es distinto. El que quiere elegir esa carrera la puede hacer de forma profesional y se prepara para eso. Bueno, en aquella época todos los jóvenes eran los varones. Los varones en aquella época no existía el servicio militar para las mujeres. Tenían que pasar entonces por un servicio militar obligatorio. Podía ir al ejército, a la aeronáutica o a la marina, dependiendo un poquito del sorteo. Hacían un sorteo y de acuerdo al número que te salía, ibas a una de esas tres fuerzas. Bueno, el ejército se relaciona con las fuerzas terrestres, ¿no? La marina se relaciona con las fuerzas en el mar, los barcos. También la marina tiene aviones, pero bueno, que despegan sobre los buques. Y finalmente tenemos la aeronáutica, que se relaciona con la guerra que se da en el aire, ¿no? Eso más o menos lo tienen claro. A mí me tocó el ejército. Y me tocó un regimiento aquí de la zona de La Matanza, un regimiento bastante conocido, el regimiento 3 de Infantería Mecanizado. Este regimiento, como su nombre le indica, era un regimiento mecanizado que tenía grandes maquinarias de transporte, pero lamentablemente toda esa maquinaria no pudo trasladarse a Malvinas. O sea que nosotros fuimos como soldados de infantería, o sea, a pie, íbamos a pie. Nosotros fuimos convocados como, yo era un ciudadano más, porque yo ya había salido del periodo de formación. Había terminado mi año en el servicio militar, ya había aprendido todo lo que se supone que es útil para un soldado para ir a una guerra, ¿no? Entonces, ya me había reincorporado a la vida normal. Yo estaba estudiando educación física y a principios del mes de abril me entero por los diarios de que hay un desembarco en Malvinas, que se recuperan las islas. Y yo seguía todavía por una semana más haciendo mi vida normal. Pero sabía interiormente que algo grande estaba por pasar y que en cualquier momento nos iban a convocar a todos los soldados. De Malvinas me llega la convocatoria y voy al regimiento donde yo había salido. En apenas 2 días nos proveyeron de todos los materiales necesarios, armamento, ropa, nos cortaron rápidamente el pelo y porque estábamos todos con el pelo normal, como se supone, pero para ir al ejército y a defender al país hay que estar siempre muy prolijo y bajo ciertas normas, ¿no? Bueno, el cortarse el pelo era una de ellas. La cuestión es que en apenas 2 días, el 9 de abril nos convocan, el día 11 ya estábamos en vuelo de aviones de aerolíneas argentinas, pero sin asientos. Se habían desmontado todos los asientos de los aviones y nosotros nos sentábamos sobre nuestras bolsas, a donde llevábamos nuestra ropa, donde llevábamos nuestras armas, todo, íbamos sentados en el piso del avión. De tal manera que cabían una muy buena cantidad de soldados, ¿no? En pocas horas estábamos en el puerto San Julián. Hicimos una parada técnica muy cortita. Ahí ya nos dimos cuenta que el cambio de temperatura era realmente muy importante. Acá habíamos salido con un día primaveral, o bueno, un día de otoño lindo como es normalmente, no como hoy que está un poquito fresco. Y cuando abrieron las puertas del avión entró una bocanada de frío que ya nos hizo saber que estábamos en otras latitudes, ¿no? En un rato más de vuelo, porque las islas están apenas a 600 kilómetros de la costa patagónica,
terminamos aterrizando en el aeropuerto de Malvinas, ¿no? Y rápidamente todo es muy rápido en una situación así. Si bien no había una situación de combate porque los ingleses todavía no habían llegado, todo había que hacerlo lo más rápido posible. Entonces bajamos de los aviones, llegaban aviones constantemente, un avión detrás de otro. Con menos de 5 minutos aterrizaba un avión, venía otro. Y así como llegaban, nos dejaban y se iban. Y así daban lugar a que aterrizaran el resto de los aviones. Luego de esto, la gran mayoría de las tropas se fueron movilizando a distintos lugares donde eran asignados. Nosotros estábamos apenas a unos kilómetros de Puerto Argentino, que en ese momento se llamaba Puerto Stanley, que es el nombre que usan los helpers, que son los habitantes de las islas, y que usan los británicos, ¿no? Puerto Stanley. Pero nosotros lo rebautizamos como Puerto Argentino. Y en nuestro planiferio sigue figurando como Puerto Argentino. Entonces, como les decía, las tropas fueron asignadas para que vayan a distintas posiciones para defender todo lo que es el puerto argentino. Porque en caso de que los ingleses vinieran, había que estar bien preparados y bien distribuidos. La gran mayoría entonces de los soldados se estacionaron en los alrededores de Puerto Argentino y algunas otras compañías o regimientos, porque tengan en cuenta que éramos 14.000 soldados, 14.000 soldados que fueron llegando a lo largo de esos días. Solamente un regimiento fue a la otra isla, Gran Malvina. Nosotros estábamos en la isla Soledad y en particular a mi grupo le tocó quedarse 24 horas en el aeropuerto, porque los aviones que siguieron llegando traían también muchos pertrechos militares, cajas con municiones y muchas cosas que nosotros íbamos a necesitar en caso de que los ingleses llegaran a las islas. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque la esperanza era que los ingleses nunca quisieran recuperar las islas. De pronto, porque las señales que ellos habían dado anteriormente era como que ya no les prestaban tanta atención, no les interesaba mucho, o eso creyeron entender nuestro gobierno. Pero bueno, los ingleses están retirando militares, están retirando fuerzas de las islas Georgias que están, no están muy cerca, pero están también dentro del archipiélago. Ahí fue donde comenzó realmente todo, ¿no? Donde en las Georgias del sur fueron unos argentinos, desembarcaron y empezaron con la excusa de desarmar ahí una fábrica que tenían, no sé muy bien, ahora no recuerdo bien de qué era. Con esa excusa, bueno, ahí plantaron la bandera argentina y ahí comenzó todo el conflicto, ¿no? Pero la cuestión es que, volviendo a las Islas Malvinas, y habiendo ya bajado todo esa evolución, ese campamento, 4 horas, había montañas y montañas blancas llenas de municiones. Nosotros hasta ese momento veíamos esa situación con cierta alegría, estábamos en un lugar desconocido, famoso por cierto, porque todo el mundo conocía lo que eran las islas y uno se sentía partícipe de algo histórico, algo lindo, y estábamos eufóricos y contentos, pero con la esperanza, por supuesto, de que los ingleses nunca jamás quisieran venir a recuperar las islas. Bueno, nosotros escuchábamos las noticias, nos iban diciendo que no pasa nada, en pocas semanas más nos volvemos y las islas van a quedar para Argentina para siempre y ya no tendremos que preocuparnos por seguir reclamándolas. Pero bueno, ya luego de haber cavado nuestras fosas, nuestras posiciones, porque el soldado no puede ir y armar una carpita como si fuera un camping, tiene que ir y armar unas trincheras donde poder protegerse, ¿no? Nosotros tuvimos que cavar unos fosos de más o menos 1,50 metros de profundidad, en donde entraban 2 soldados sentados,
uno puede estar vigilando, sacando un poquito la nariz y mirar. Y como en esos días todavía no habían llegado los ingleses, también armamos nuestras carpitas. Porque la particularidad que tenían las islas era que había una humedad tremenda. Y apenas si llovía 5 milímetros, enseguida surgía el agua por abajo. Y se inundaban nuestras trincheras. Lo cual era sumamente incómodo y imagínense pasar una noche mojados con las medias, los borceguíes y la ropa toda mojada. Y encima en un lugar en donde hacía mucho frío. Una cosa es cuando uno está de camping en el Bariloche o en algún lugar de la Patagonia, y otra cosa es cuando está viviendo totalmente a la intemperie, ¿no? Bueno, nosotros ya teníamos nuestras trincheras, sabíamos cuál era nuestro lugar. A mí en particular me habían preparado como un soldado de infantería, que son los que disparan fusiles. Pero cuando me llevan a Malvinas era como que la cosa no estaba muy bien organizada. Me mandan a otra función. Una compañía está formada por grupos de tiradores. Y después viene al final del grupo de... Imagínense un trencito. Imagínense un trencito. La locomotora, los vagones y el furgón de cola. Bien, la locomotora viene a ser el grupo comando, que es a donde está el capitán, el que manda. Después vienen los distintos grupos de tiradores, en donde también tienen suboficiales, que son importantes pero no tan importantes como el capitán. Y al final de todo está el grupo apoyo. El grupo apoyo, que en el trencito este vendría a ser el furgón de cola, es el que tiene armas distintas al resto de los, porque tiene que apoyar el avance de los usan morteros, unas metralletas más poderosas. Bueno, a mí me mandaron a ese grupo y yo de verdad mucha idea de esa compañía, pero me dieron unos libros que empecé a estudiar un poquito y a mí me tocaba ser operador de plancheta, que era el que diagramaba unos mapas del lugar donde estábamos en las islas, y había que hacer, se llaman esquicios o mapitas, sacar cálculos de cuánta distancia había de donde nosotros estábamos a un matorral, a una montaña, a un punto característico. De tal manera de que si nuestros tiradores tenían que, en la noche, donde no se ve nada, tienen que tirar un misil o algo, uno le tiene que indicar, tenés que tirar a tantos grados, longitud, este, oeste, etcétera, etcétera. Pero no vamos a entrar en mucho detalle. Pero yo le tenía que dar las coordenadas. ¿Vieron como en la guerra naval? Que tienen que decir, bueno, acá era algo parecido pero más complicado. Bueno, yo no me sentía muy cómodo en este grupo porque la verdad que no me habían enseñado a ser operador de plancheta. Lo aprendí leyendo un poquito de los libros y realmente no estaba muy seguro que pudiera hacerlo bien. Pero entre tanto, los días fueron transcurriendo hasta ese momento sin mayores problemas, pero veníamos escuchando noticias no muy alentadoras. Los barcos de Inglaterra habían zarpado y se venían aproximando. Si bien es un viaje bastante largo, se demoraron como 2 o 3 semanas, pero finalmente llegaron. Y el 1 de mayo realmente ahí, a la mañana temprano, sentimos el vuelo de los aviones ingleses que pasaron por arriba de Puerto Stanley. Nosotros estábamos 200 metros por detrás del puerto, en nuestras trincheras. Empezó a sonar la alarma de código rojo, que es donde uno tiene que ponerse en situación de combate, tiene que estar muy atento, muy cuidadoso, porque en cualquier momento te pueden atacar. Los aviones pasaron y siguieron de largo en dirección hacia el aeropuerto, ese mismo aeropuerto donde yo les conté que habíamos estado bajando un montón de cosas. Bueno, y ahí empezaron a disparar al aeropuerto con la intención de destruir el lugar, el único lugar en donde nuestros aviones podían aterrizar y seguir bajando pertrechos militares, municiones, etc. Así que en esa primera mañana se desató realmente el infierno, porque pasaron
una escuadrilla de varios aviones varias veces, y en ese lapso de que ocurre el ataque también nuestra artillería, que la artillería es algo distinto a lo que es un soldado de infantería. El soldado de infantería tiene solamente un fusil, tiene granadas, tiene pistola, pero la artillería tiene armas mucho más poderosas y tiene alcance, un largo alcance. De hecho, entonces, la artillería pesada empieza a disparar a los aviones, pero los aviones van a una velocidad realmente increíble. Ya me imagino que más de uno habrá visto varias veces alguna que otra película de guerra. Pero bueno, en estas circunstancias lo estábamos viviendo en vivo y en directo. Una cosa bastante distinta a verlo por la televisión. De hecho, las islas temblaron, temblaba el suelo. Si bien el aeropuerto estaba como 8 kilómetros, nosotros sentíamos como temblaba el suelo como un terremoto por los proyectiles que los ingleses tiraban en el aeropuerto. Bueno, luego del ataque los ingleses se retiran porque si se quedan demasiado tiempo dando vuelta por ahí, la artillería los puede bajar. No logramos bajar, la artillería nuestra no logró bajar ningún avión inglés. Ellos ocasionaron daños bastante importantes de nuestro aeropuerto, pero así como se generan daños, también están nuestros ingenieros que se encargan de reparar todos los destrozos, y la pista de aterrizaje se reparaba en algunas horas colocando unas placas de metal, placas de aluminio. En definitiva tuvieron que colocar un montón de placas de aluminio para ir tapando los destrozos de la pista. Bueno, eso pasó entonces el 1 de mayo y a partir de ahí todas las mañanas teníamos de forma sorpresiva ataques de los aviones. La intención entonces era, a través de la aviación de los británicos, ir socavando, ir ablandando a la tropa argentina, amedrentándola, ocasionando daños. Y la verdad que es una estrategia militar, ¿no? No todo sucede rápidamente, todo va sucediendo de a poquito, ¿no? Es un tipo de guerra un poco distinto a lo que ustedes están por ahí viendo, si es que ven lo que está sucediendo ahora en Europa, en Ucrania. Es totalmente distinto, ¿sí? En Ucrania todo está sucediendo dentro de un país y nosotros estábamos en una zona alejada, en unas islas a 600 kilómetros del continente, y realmente acá en nuestro país, si uno no estaba escuchando la radio, la televisión, que bueno, no sonaba otra cosa más que noticias de la guerra, y por lo que me contaban mis hermanos, mi familia, y daban parte de guerra y todo eso, pero no se vivió esa situación como lo que se está viviendo ahora en Europa. Para hacer una comparación, en los días sucesivos entonces pasaron algunas cosas. Nos atacaron a nuestras posiciones, nos tuvimos que cambiar de posiciones porque al vernos atacados era obvio que ya conocían a dónde estábamos, así que teníamos que desplazarnos a varios kilómetros y buscar nuevas posiciones, cavar nuevas trincheras, y volvían a descubrir dónde estábamos y volvíamos a cambiarnos, y esa era nuestra estrategia, ir cambiando de lugar. Mientras tanto, gran parte de nuestros ingenieros también se encargaban de colocar campos minados en la playa de donde nosotros estábamos, apenas a 2 kilómetros del mar. Se encargaban de colocar campos minados. La verdad que un campo minado es una cosa terrible, es un verdadero infierno, porque cualquier persona que anda caminando por ahí sin querer pisa y vuela por los aires. De hecho, nosotros veíamos o escuchábamos constantemente sonar esos campos minados, porque los pobres animales de la isla no sabían de eso, así que iban por ahí pastando, comiendo pastito, y de golpe pisaban una de estas minas. Esto era realmente desagradable. Pero bueno, lamentablemente gran parte de las islas se tardaron
meses y meses en desmantelar todos esos campos minados. Creo que ahora, recién hace un par de años, lograron sacar absolutamente todas las minas para volver a recuperar las islas como un lugar para poder vivir. Bueno, hasta ese momento nosotros no teníamos un enfrentamiento frontal contra los ingleses en el lugar donde yo estaba, en este regimiento. Nosotros seguimos protegiendo la zona sur del puerto Stanley, de Puerto Argentino, y durante la noche sí querían desembarcar por la costa. Se veía que en el radar se veían puntitos iluminados que nos indicaban que venían las balsas, que de pronto había un puntito más grande que era un submarino, y las balsas se acercaban, más de 30 puntitos que se acercaban durante la noche hacia la costa, pero ahí empezaban a disparar nuestra artillería y los puntitos iban desapareciendo. Eso significaba de que eran alcanzados y se iban hundiendo. Entonces esos puntitos se iban hacia otro lugar, a ver si podían desembarcar en un lugar en donde no estuviera tan protegido. Y así fueron pasando las noches. Era muy difícil poder pegar un ojo durante la noche, porque ellos aprovechaban la oscuridad para justamente no dejar dormir a los argentinos y tratar de derribar los radares, ya que los radares eran nuestros ojos durante la noche. El radar te indica exactamente a dónde está el enemigo sin poder verlo, mirando ahí en una pantalla. Eso ocurrió, digamos, durante varios días, pero llegado el momento dejaron de intentar desembarcar por nuestro lugar y terminaron desembarcando por otros lugares no tan cuidados, porque no se puede cuidar la costa de absolutamente toda la isla. Así que se fueron por el estrecho de San Carlos, que queda a varios kilómetros, pero lograron desembarcar en las islas. Nosotros lo que queríamos era impedir, bajo cualquier punto de vista, impedir que ellos desembarcaran, porque una vez los enemigos ponen pie en la isla, es muy complicado ya frenarlos. Sobre todo porque nosotros sabíamos que Gran Bretaña tenía un poderío muy grande. Además, formaba parte de la OTAN y forma parte de la OTAN, que es un tratado de países poderosos del Atlántico Norte, donde hay países como Estados Unidos, donde está por supuesto Gran Bretaña, Francia, y sería largo de mencionar porque no me los recuerdo a todos, pero estos países se apoyan no siempre mandando soldados, pero sí mandando armamento o brindando información satelital. Los satélites pasan y ven todo lo que está pasando allá a 300 kilómetros en las islas. Por más que esté pasando a gran altura, un satélite puede ver hasta una espiga de trigo, puede detectar hasta si el trigo está enfermo o está creciendo bien. Todo eso se logra con la tecnología. Y si bien la tecnología de aquella época no era la misma de ahora, es muy superior, ya sabían exactamente a dónde estaban las posiciones argentinas, a dónde no había suficientes fuerzas para poder desembarcar. La cuestión es que las tropas inglesas desembarcaron, se aproximaban lentamente, pero se aproximaban cada vez más a Puerto Argentino, que era el lugar que ellos necesitaban tomar para dominar toda la guerra, ¿no? Entre tanto, nosotros veíamos a diario combates, ya sea en el aire, aviones que caían, aviones que eran derribados, aviones que perseguían a otros. En varias ocasiones vimos como aviones caían en el mar, aviones nuestros y aviones de ellos. Veíamos también como el piloto se eyectaba y se iba con el paracaídas, y alguna vez vimos como caía en el medio del mar a varios kilómetros. El pobre, no sé, el frío que habrá pasado fue terrible. Otro hecho importantísimo que ocurrió fue ya coincidiendo con la llegada del 1 de mayo y que atacaron a nuestro aeropuerto, fue el hundimiento de nuestro buque más importante, que era el buque General Belgrano.
Este buque era, como les decía, el más importante de nuestra fuerza, de nuestra armada, y no se encontraba realmente en el teatro de operaciones. Se le llama teatro de operaciones a donde sucede la guerra, que es como un círculo imaginario. Estaba por afuera de ese teatro de operaciones, como tratando de no estar tan involucrado porque sabía que estaba en grave peligro. A pesar de eso, a pesar de no estar dentro de ese círculo imaginario, a tantas millas o kilómetros de las islas, los ingleses creyeron conveniente que hundir este barco porque harían un daño realmente muy importante para nuestra fuerza. Y de hecho nosotros teníamos pensado, bueno, no nosotros sino nuestros superiores, que ese barco podía en algún momento ingresar al puerto y como tenía artillería de muy largo alcance, de más de 40 kilómetros, podía proteger a todos los soldados que estaban en las islas. La cuestión es que, si mal no recuerdo, creo que fue el 3 de mayo, que fue hundido el buque, que ahí es que ocurre, digamos, la primera gran baja de marineros nuestros. Murieron más de 300 marineros de los nuestros, y lamentablemente este barco se fue a pique. Algunos murieron congelados, pobres, y algunos tantos se lograron salvar. La cuestión es que a partir de ese momento ya no contábamos más con un apoyo sumamente importante para nosotros. Bueno, por otro lado también nosotros, como les decía, cambiábamos de posiciones. A veces estábamos en un lugar, a veces estábamos en otro, y a veces también teníamos tiempo, un día, 24 horas, para ir al puerto, donde nosotros no teníamos permitido deambular, no podíamos estar de aquí para allá por el puerto, no, nosotros teníamos que estar en nuestras posiciones, en nuestros pozos, o en nuestras carpitas en el momento en donde no nos atacaban. O sea, nos daban la posibilidad de pronto de ir y pasar un día en donde podíamos ducharnos. Anteriormente lo único que podíamos hacer era lavarnos la cara y lavarnos los pies y hacer higiene así nomás. Pero nada de tomarse una ducha de agua caliente. Así que en la guerra es así. Todas las comodidades desaparecen. Y con respecto al tema de comida, ellos seguían proveyendo las comidas que se dan en campaña, que es realmente bastante poca, a través de unas cocinas de campaña que se llevan, y nosotros tratábamos de hacer también nuestra propia comida con recursos que encontrábamos en las islas. Encontrábamos gallinas, comíamos gallinas. Encontrábamos verduras, comíamos verduras. A esto el 90% de los habitantes de las islas, de la ciudad, se habían ido. Se habían ido porque naturalmente se les dio la posibilidad de poder retirarse a los civiles, estoy hablando de los civiles. Y las casas quedaron desocupadas. Las dejaron, mayormente estaban todas abiertas para que nadie hiciera destrozos. Pero lamentablemente siempre había algún soldado que iba y se robaba algo o que se llevaba algo que realmente no le servía para nada. Pero en general las casas se respetaron y cuando todo terminó uno veía y no veía para nada los destrozos que ve ahora en Europa. Las casas estaban de pronto revueltas porque más de una vez alguno fue a buscar algún pullover para poder abrigarse un poquito más o buscó alguna latita de comida para reforzar la comida que teníamos durante la guerra. La cuestión es que ya nos vamos aproximando, estamos ya a fines de mayo y estamos por llegar a junio. Entre tanto el clima era cada vez más frío. No había una semana que pasara sin que nosotros no notáramos que íbamos entrando cada vez más al invierno. Y realmente lo notábamos muchísimo. Ya no había ropa con que nos alcanzara. Nosotros teníamos previsto 2 mudas de ropa y nosotros nos poníamos todo doble. Doble pantalón, doble calzoncillo largo, doble camisa, todo. Parecíamos medio
En las fotos algunos salen medio gorditos, pero en realidad era porque estábamos súper abrigados. Y todo eso también entorpecía el movimiento nuestro. No estábamos realmente de la mejor manera, preparados de la mejor manera para enfrentar una guerra en el invierno. De haberse pensado un poquito mejor, habría que haberlo hecho en los meses de verano, hubiera sido mejor. Pero ya entrado en el mes de junio, las tropas inglesas estaban cada vez más cerca de Puerto Argentino, cada vez más cerca. Ya nosotros tuvimos que abandonar entonces nuestras posiciones, las últimas que estábamos ocupando, y nos tenemos que ir a es una especie de, era una escuela que tenía una cancha de fútbol como esta, pero toda inclinada, me acuerdo. Estaba toda inclinada porque en las islas nada era llano, era todo subidas y bajadas. Bueno, me acuerdo que lo primero que nos preguntábamos era cómo hacían para jugar al fútbol en esta cancha que era toda inclinada. Pero bueno, nos reunimos en esa cancha de fútbol y de ahí nos fueron subiendo en helicópteros y nos llevaron al frente. ¿Qué significa cuando te llevan al frente? Que ya realmente es inminente que vas a tener un combate con el enemigo. Hasta ahora nosotros habíamos recibido bombardeos durante la noche. Habíamos recibido las pasadas de los aviones que nos tiraban arriba de las trincheras. Pero nunca habíamos visto un inglés ahí, cara a cara. Bueno, nos suben a los helicópteros. Ya prácticamente cuando uno sube al helicóptero ni siquiera lleva la comida, porque sabe que la comida no es indispensable. Lo que sí es indispensable es llevar todo el armamento. Y nada más. Nada más que eso. Bueno, nos suben, llegamos, cruzamos por arriba de una lengua de mar que hay entre el puerto y otra parte de la isla. Son varios kilómetros, pero el helicóptero va volando muy cerquita del agua para que el enemigo no lo pueda detectar. Porque siempre existe el peligro que te tiren al helicóptero y que lo hundan. Bueno, llegamos al otro lado, nos tiramos del helicóptero, bajamos la poca munición que teníamos en el helicóptero y dijimos, bueno, acá sí que esto se puso realmente bravo, porque acá a pocos kilómetros se escuchaba el tiroteo y veíamos siluetas allá a lo lejos del enemigo. Bueno, ahí realmente tomamos otra vez conciencia de que estábamos en una situación peor de la que habíamos estado antes. Resulta que después de varios tiroteos y eso no pasa mayor cosa. Tenemos algunos soldados heridos, pero no tenemos realmente que lamentar ninguna baja. Después de esto, nosotros pasamos muy cerquita de un regimiento de los que tenían los ingleses ahí en Malvinas. Estaba totalmente desocupado, no había nadie ahí. Me acuerdo que había un desorden total, el frigorífico estaba abierto, había reses tiradas en el piso, era un desastre. Pero bueno, nosotros pasamos y seguimos de largo porque tuvimos que ocupar esa noche unas posiciones alejados de ese regimiento de los ingleses. En este lugar donde nosotros ocupamos fue la última noche antes del combate final. Ya estamos hablando del día 13 de junio. O sea que en la madrugada del día 13 de junio del año 1982, nadie dormía. Nos dicen que los ingleses están a punto de llegar, que nosotros tenemos que movilizarnos y tenemos que atacarlos a ellos. Y fue así que en plena noche, a las 3 de la mañana, con una escarcha y un frío infernal, nosotros tuvimos que avanzar por un valle, donde también había que pasar un pequeño arroyo, no muy profundo, pero tuvimos que pasar por ese arroyuelo, y constantemente iban tirando bengalas. En nuestra propia tropa había personas que se dedicaban a tirar bengalas para poder ver a dónde caminábamos. Esas bengalas quedaban flotando, iluminando todo ese valle que nosotros íbamos transitando durante algunos minutos y después se iban apagando. Y así se volvía a tirar nuevas bengalas. Y nosotros íbamos avanzando cada vez más,
en dirección hacia el cerro, a donde los ingleses estaban allá en la cima del cerro, y ya realmente era inminente que en cualquier momento nos podían alcanzar con las municiones. Cada tanto nosotros nos teníamos que tirar cuerpo a tierra porque era una balacera total, y lo único que se veía de noche son unas municiones que se llaman trazante luminosa, que son con unas bolitas rojas que se ven venir. Uno escuchaba el ruido y las veía venir desde la distancia, como esas balitas rojas pasaban por arriba de uno. Pasaban por arriba nuestro porque nosotros estábamos bien planchados en el piso. Y cuando veíamos que se calmaban, nosotros volvíamos a avanzar. Y cada vez más rápido. Y me acuerdo que los soldados gritaban ¡Viva la patria! Porque ya era un momento bastante complicado, ¿no? Muy complicado. De hecho, nosotros pensábamos que interiormente nos despedíamos de nuestra familia, de nuestros seres queridos, porque no creíamos que salíamos de ahí. Pero bueno, yo siempre sentí como que tenía un Dios aparte, no sé, una cosa rara, como un ángel de la guardia, porque yo veía que daba un paso, daba dos, daba tres, y la verdad que no me daba por no avanzar, porque todo el mundo avanzaba, todo avanzaba. Todos teníamos un miedo terrible, atroz, y de golpe, con tanto grito de viva la patria, los ingleses es como que retrocedieron un poco. No sé, imagino que habrán pensado que éramos medio locos, porque estos están gritando, son como kamikazes. Los kamikazes son aquellos que no les importa nada la vida y van para adelante. Y bueno, un poquito nos sentíamos así. Terminamos finalmente varias horas después de comenzado este combate, a la mañana, ya cuando empezaba a amanecer. Terminamos en la cima de la montaña y nosotros los ingleses no los veíamos, pero los escuchábamos. Estaban hablando ahí detrás de las rocas y nos disparaban y nosotros les disparábamos. Y lamentablemente ahí sí tuvimos varias bajas, varios heridos, pero era imposible dar un paso más. Uno daba un paso más y no contaba el cuento. Y ya hasta ahí llegamos, hasta la cima de la montaña, y no avanzábamos ni nosotros ni ellos. Y con el transcurso de las horas nos enteramos que ya se había rendido, que las tropas argentinas estaban rendidas. Nosotros hacía más de 2 horas que estábamos ahí, en esa montaña, disparándonos, algunos heridos, otros a los gritos, bueno, algunos ayudando a otros para bajar la montaña. Y sin embargo estábamos rendidos, ya no debería haber ocurrido todo eso. Pero no nos habíamos enterado. La forma de comunicarnos era con radio, no teníamos baterías, no teníamos comunicación, así que era todo un gran bodrio, un lío bárbaro. Así que como veíamos que no avanzábamos ni nosotros ni los ingleses, decidimos empezar a llevar a nuestros heridos. Los ingleses no disparaban a los que ayudábamos a bajar a los heridos, porque hay ciertos códigos de guerra que hay que respetar. Cuando alguien ayuda a un herido, no se le dispara. Así que bueno, el resto de las horas de ese día, nosotros nos pasamos bajando heridos hasta el mismo cuartel de los Royal Marines, a donde yo les había mencionado que había reses, tiradas y eso. Ahí venían las ambulancias de un hospital que estaba a 8 kilómetros, cargábamos a los soldados heridos y volvíamos otra vez a subir. Y realmente fue agotador porque era una de subir y bajar. De hecho yo me acuerdo de haber tenido que subir y cargar un sargento, que después me enteré que perdió una de sus piernas. Yo llevaba la parte de las piernas y la parte del cuerpo me ayudaba otro, porque era realmente mucho peso para manejar en la montaña. Nosotros no estábamos en las mismas condiciones. Ahora estoy bien alimentado, fuerte, hago pesas un par de veces a la semana, pero en aquel entonces no. Era una situación bastante complicada y estábamos bastante disminuidos físicamente. La cuestión es que
llegado un momento ya no pudimos ni siquiera subir a buscar a nadie más. Porque empezamos a ver cómo los ingleses, al ver que nosotros habíamos bajado, empezaron a avanzar y avanzar. Y ahí también nos agarró otra vez una gran angustia porque pensábamos que nos terminaban liquidando. De hecho, nosotros en la desesperación agarrábamos, veíamos que había un cañón, me acuerdo, y nosotros no sabíamos manejar el cañón. Porque como les dije, a nosotros nos habían enseñado para ser tiradores de infantería. Así que vimos a ver qué podíamos hacer con el cañón. Y al estar al lado del cañón también nos disparaban, entonces dejábamos el cañón. Y bueno, empezamos a replegarnos. Justo al ladito del cuartel este de los Royal Marines hay un puente que mide como 30, 40 metros y debajo aguas no muy profundas, más o menos hasta acá. Varios soldados nuestros, colegas, compañeros nuestros empezaron a ir por el puente, pero uno veía que venían las balas y pegaban en el puente y a veces le pegaban a los soldados. Entonces nosotros dijimos, no es el camino, si vamos por acá no contamos el cuento. Entonces nos metimos por debajo del puente y fuimos caminando con el agua hasta la cintura. Y eso fue terrible porque agua tan fría. Si alguno se metió en algún lago del sur, es más o menos lo mismo. En el Perito Moreno es horriblemente frío. Bueno, íbamos caminando por ese agua con los pedacitos de hielo flotando por ahí hasta cruzar al otro lado. Y una vez que cruzamos al otro lado veíamos que éramos cientos y cientos y cientos de soldados que íbamos caminando, todos en dirección hacia Puerto Stanley. Y ya ahí de pronto empezamos a escuchar, no, sí, tranquilo porque ya estamos rendidos. Pero nosotros no nos dábamos cuenta que estábamos rendidos porque nos seguían disparando, nos seguían tirando desde muy lejos, con munición pesada. Y de hecho, nosotros íbamos volviendo por caminitos de vaca. ¿Vieron algunos, si fue al campo alguna vez, que hay caminitos de vaca que dejan? Bueno, nosotros íbamos caminando por esos caminitos, en dirección a Puerto Argentino. Y 2 por 3 nos caía una bomba donde estábamos caminando nosotros. Así que era realmente desesperante. Finalmente, después de media hora más o menos, porque eran 8 kilómetros hasta llegar al puerto argentino, ya empezamos a entrar al puerto. Veíamos que cada vez era más constante el bombardeo y el tiroteo, y nosotros empezamos a correr, entramos al puerto corriendo. Pero bueno, cuando llegamos definitivamente nos confirmaron, sí, estamos rendidos hace ya varias horas. Lo que tenemos que hacer es dejar las armas acá, había un montón de armas enormes, y bueno, tuve que dejar mi arma, que dicho sea de paso, yo la hacía mucho tiempo que la seguía transportando a mi fusil, pero estaba roto, porque en la desesperación uno tiene que tirar, pero hay que dejar que el arma se enfríe. Pero en la desesperación había tirado tanto que se me rompió. Yo no sabía que estaba roto, yo pensé que estaba trabado. La cuestión es que yo llevé el arma y resulta que cuando tuve un minuto de tiempo para ver qué pasaba, me di cuenta que estaba roto. En cierta forma fue, creo que esto lo estuve pensando hace pocos días, hace mucho tiempo que me da vuelta en la cabeza, pero que Dios quiso que mi arma se rompiera porque en un momento era tal el lío y la desorganización que vimos que nos estábamos tirando entre nosotros. Había soldados argentinos que tiraban contra soldados argentinos porque la ropa era muy similar y nosotros le contestábamos. Y me parece que Dios quiso que mi arma se rompa para no tener que lastimar a nadie. Y la verdad que agradezco que eso sucediera porque me hubiera quedado muy pero muy mal de saber que pude haber lastimado a algún compatriota. La verdad que disparar a otro ser humano no es algo para nada agradable. Uno no quiere hacerlo hasta que siente la desesperación de que uno mismo puede perder la vida. Entonces es la única forma de que uno realmente decide disparar. A mí en particular nunca me gustó la caza de salir a cazar. Hay algunos que les gusta cazar, nunca me gustó. Yo soy de familia de campo, he vivido gran parte de mi infancia en el campo, pero la verdad nunca me gustó dispararle a los animales
ni a los seres humanos. De hecho, también tuve la oportunidad en la adolescencia de ir a un colegio de salesianos, que es un colegio religioso, en donde te inculcan el valor de la vida humana, que la vida humana es sagrada, y de pronto uno va a una guerra y todos esos valores que te enseñan de que la vida es sagrada y todo eso, desaparece, y de golpe sí tenés que dispararle a una persona que ni siquiera conoces. Por ese lado es una situación muy desagradable. La cuestión entonces es que nosotros terminamos en el puerto argentino, rendidos, entregamos las armas. Ni bien tengo la oportunidad de prender un fuego, prendemos un fuego con varios soldados porque yo ya no sentía más mis piernas, yo sentía que caminaba sobre dos palos. ¿Vieron cuando hace mucho frío y tienen los pies mojados? Que pierden la sensibilidad. Yo veía que no, sentía que no tenía pies, sentía que iba caminando sobre dos palos. Y bueno, después de varios minutos de meter las piernas en el fuego y sacarlas, meterlas y sacarlas, empecé a sentir que me circulaba la sangre. Y menos mal que lo pude hacer porque si no podría haber perdido algún dedo o incluso también algún pie. Porque cuando se produce una gangrena es algo irremediable y es algo que no se puede recuperar. Luego de esto entonces vemos a pocos minutos entrar las tropas, por primera vez las vemos, a las tropas inglesas. Entraron en formación y nos dimos cuenta que tenían un poderío increíble, venían bien vestidos, bien alimentados, algunos venían muy sucios, pero eran más que nada los gurkhas que eran los que habían contratado a los ingleses para que fueran en la primera línea, pero los ingleses venían bastante pitucos y bastante elegantes y bastante limpios. Algunos venían incluso en unos vehículos pequeños con oruga, en donde llevaban cosas pesadas, mientras nosotros teníamos que llevar un montón de cosas pesadas transportándolas nosotros, ellos venían con esos tractorcitos que transportaban municiones y armamento. Bueno, a partir de ahí entonces nos reúnen los ingleses y nos distribuyen en campos de concentración. Dicen en esta manzana es un campo de concentración, esta otra manzana otro. Y a nosotros nos distribuyeron en uno de ellos. Pasaron varias horas donde no teníamos nada para tomar, nada para comer, nada ni nada. Creo que fueron 24 horas en donde no teníamos absolutamente nada de nada. Y estábamos en ese campo de concentración dentro de las casas de los helpers, que son los habitantes del puerto argentino. Y al otro día nos trasladan caminando 8 kilómetros al aeropuerto. Ahí vemos los destrozos de los que había hablado anteriormente, que estaba la pista totalmente destrozada. Bueno, así como estuvimos ahí un día, pasamos noche en ese lugar, creamos una especie de refugio con las mismas placas de metal, las levantamos, hicimos refugios para pasar la noche, pero era imposible que un avión pudiera aterrizar en ese aeropuerto para llevarnos al continente o llevarnos a donde sea. Nosotros éramos prisioneros y no sabíamos muy bien qué iba a hacer de nosotros. Si nos iban a llevar presos a Inglaterra, si nos iban a llevar presos a alguna base que tenían en alguna otra isla del Atlántico o si nos iban a devolver al continente. Bueno, finalmente al otro día regresamos esos 8 kilómetros hasta el puerto argentino, nos suben en unos barcos de pesca y esos barcos de pesca nos trasladan al buque de transporte de tropa que a mí me tocó ir en el Canberra. Canberra es un buque enorme. Para decirles, no sé si entra en este campo de fútbol. Era toda la pista de atletismo y el ancho prácticamente un poquito menos que el pasto, pero yo siempre lo comparo como que era esta pista de atletismo, así era el buque. Bueno, nos suben al Canberra, suben 5.000 soldados y entre esos 5.000 soldados me toca a mí. Por supuesto íbamos con lo puesto, nada de nada, hasta los cordones nos sacaron, para que nosotros no intentemos hacer nada raro con los cordones. Así que nos metimos en unos camarotes sin colchón, no había colchón, y esto ya era el
día 16 de junio. Desde el 16 hasta el día 20 de junio, 4 días navegando con ese barco, Canberra, hasta Puerto Madryn. Puerto Madryn es un puerto que más de uno debe conocer porque es la capital del buceo, la capital del avistamiento de las ballenas. Por ahí algunos ya lo conocen. Bueno, desembarcamos ahí en un amarradero en donde podían atracar buques bastante grandes porque bueno, era bastante profundo. Y ahí nos desembarcamos y pisamos suelo argentino. Bueno, me rectifico, estábamos siempre en suelo argentino, pero suelo continental. Ya estoy hablando como si las islas fueran inglesas y en realidad no lo son. Son argentinas, lamentablemente fueron usurpadas. Pero bueno, regresamos al continente y así como regresamos al continente, por supuesto que en el barco también nos dieron de comer, no mucho, pero cada 6 horas nos daban alguna meriendita, algo livianito. Pero ya a esta altura del partido estábamos con bastante hambre, ¿no? Ya falta poco, no se impacienten porque creo que esto es un poco largo. No sé cómo viene el tiempo, no lo estoy controlando. Estamos entonces en Puerto Madryn. De Puerto Madryn nos suben en unos colectivos de línea y nos llevan a Trelew. Trelew es una ciudad que queda a muy pocos kilómetros de Puerto Madryn. Y ahí vemos que en el aeropuerto de Trelew hay aviones, muchos aviones. Y seguían bajando aviones argentinos. ¿Por qué? Porque los aviones seguían transportando elementos, alimentos, lo que sea, porque todavía la rendición no se había expandido a lo largo de todo el territorio. Seguíamos en estado de guerra y seguían llegando cosas. Bueno, nosotros bajamos todo lo que había en el avión, nos subimos a uno de esos aviones y el capitán le dijo: llévanos a Buenos Aires. Y así todo el mundo era como el sálvese quien pueda. Los capitanes que mandaban ahí decían: bueno, a ver a este avión, y era todo rápido, era subirse, y así llegamos en 1 hora y media, 2 horas, llegamos acá al puerto del Palomar, que no es el puerto, es el aeropuerto más conocido. Ustedes conocen Ezeiza, conocen Aeroparque. Bueno, el Palomar es el aeropuerto militar, y ahí realmente nos sentimos que estábamos prácticamente en casa. Digo prácticamente en casa porque tampoco mi casa en aquel entonces no era acá en la capital federal, sino que yo todavía estaba 600 kilómetros más al sur. Pero temporalmente yo estaba viviendo acá en la capital porque estaba estudiando acá. La cuestión es que yo todavía no veía a mi familia, a mis padres ni a mis hermanos. Bueno, estuvimos en el Campo de Mayo. Campo de Mayo es un lugar donde se preparan los suboficiales. Estuvimos ahí una semana en un centro de recuperación psicofísica y en un centro en donde también teníamos que llenar papeles y más papeles contando absolutamente todo lo que habíamos vivido, que habíamos visto de los ingleses, que habíamos vivido, bueno, un montón de información que en aquel entonces se hacía por escrito. Y finalmente una noche de esas nos dejaron salir. Yo fui al lugar donde estaba viviendo, que yo vivía en un lugar que es un centro de alto rendimiento deportivo. Yo estaba viviendo ahí con otros deportistas antes de incorporarme a la guerra. Y de golpe, bueno, me vi con mis viejos amigos, mis compañeros, y de golpe relatando así con cientos de personas alrededor mío, contándoles en pocas palabras todo lo que me había tocado vivir.